¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este sexto episodio de nuestras Vetus Talks, unas charlas que organizamos desde nuestra clínica veterinaria Vetus en la ciudad de Puebla, México. Les saluda José Antonio Luna, soy médico veterinario y nutriólogo de perros y gatos, y pues el día de hoy vamos a estar charlando un poco sobre este tema tan importante que es la esterilización, ¿no? Sobre todo en perritas, en gatitas, en hembras. Vamos a estar tocando un poco el tema también en machos, aunque bueno, en ellos usamos más bien el término castración, y pues vamos a estar abordando distintas temáticas. ¿Cuándo es el mejor momento para realizar este procedimiento? Si afecta o no en su comportamiento, si cualquier animalito es candidato, y bueno, muchos otros tipos de preguntas que vamos a estar tratando el día de hoy con este tema en particular. Entonces, les agradecemos mucho que nos acompañen y pues les recordamos que al final de la charla vamos a estar respondiendo las preguntas que vayan surgiendo, que tengan. Entonces, pues les recomendamos que primero se esperen a ver cómo abordamos los temas. Probablemente en ese abordaje de temas queden resueltas sus preguntas. Y si no es así, aún así tienen alguna duda en particular, pues bueno, trataremos de responderla, ¿no? Haremos nuestro mejor esfuerzo por responderla, pero bueno, también no solamente voy a estar yo aquí, sino va a estar el doctor Paco y bueno, una invitada que ahorita les voy a presentar. Pero bueno, antes les queremos recordar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, particularmente en Facebook, obviamente, que es donde transmitimos esta señal. También tenemos un perfil en Instagram, nos pueden encontrar como @vetus-medicina-veterinaria. Y pues este es el sexto episodio de varios temas que ya estuvimos hablando pues cada semana, ¿no? Entonces, si se perdieron alguno de esos episodios, pueden buscarnos también en YouTube como Vetus Medicina Veterinaria y ahí van a encontrar todos los episodios anteriores, han estado súper interesantes y pues bueno, puede servirles para que si les interesa algún tema de los que ya hablamos, pues se pongan al corriente y listo, ¿no? Puedan estar más que informados en los distintos temas que hemos hablado. Y pues recordarles un poco el objetivo de estas charlas, que es que ustedes, como responsables de un perro, responsables de un gatito, pues estén muy bien informados y puedan asegurarles un cuidado muy responsable, un cuidado adecuado, estrechar y fortalecer el vínculo que tienen ustedes con ellos, pues que los acompañe por mucho tiempo más, ¿no? El mayor tiempo posible. Al final de cuentas, la alegría, la felicidad que nos transmite compartir con estos animales, pues es muy, muy grande y ese es nuestro principal interés, ¿no? Fortalecer justo ese vínculo o ese lazo. Bueno, para tratar el tema de hoy, que como les comentaba, pues es un tema súper importante, es un tema que pues cualquier responsable de un perro, de un gato, sabe que pues hay una cosa que se llama esterilización y que significa que tienen que operar a nuestra perrita, nuestra gatita, pues, pero a veces no sabemos muy bien qué va a suceder o por qué se tiene que hacer, y bueno, muchas dudas. Entonces, para este día va a estar conmigo el doctor Paco Luna, él es médico veterinario también y es el director general de la clínica. Eh, Me había comentado que tenía algunos problemas, no sé, Paco, si ya me escuches, si ya puedes estar por acá. Ya estoy por acá. Órale, súper. Pues no sé si quieres aprovechar para saludar a todos los que nos acompañan el día de hoy. Sí, aprovechar para saludar a toda la gente que ya se está uniendo. Bienvenidos. Esperamos que les guste y que aclaremos muchas dudas que existen sobre la esterilización y dudas y mitos también. Perfecto, pues sí. Y también nos acompaña la doctora Gina Izquierdo. La doctora Gina es médico veterinario y bueno, ella está un poco más enfocada a comportamiento. El día de hoy la invitamos justo porque tanto ella junto con su colega Ale, ambas están en Umbelt, Comportamiento Animal, que bueno, es una empresa, es una consultoría dedicada específicamente a la cuestión de comportamiento. Entonces, a veces, cuando hablamos de esterilización,
nos enfocamos únicamente en la parte clínica, que está bien, o sea, es algo bueno, pero dejamos un poco de lado la parte del comportamiento y van muy de la mano, van muy en complemento. Pues, doctora Gina, te cedo el espacio para que saludes a todos y si quieres dar como ahí algún mensaje de bienvenida antes de que empecemos. Hola, hola a todos los que están conectados. Pues qué gusto que hagan estas jornadas para que todos los tutores puedan informarse sobre la importancia de estos temas y que tengan un panorama más amplio y más multidisciplinario, porque como bien dices, muchas veces tomamos en cuenta solo la parte clínica y pues en este caso, bueno, en muchos otros, ¿no? Es mucho más importante también el hacerlo de la mano de un especialista en comportamiento, además de su médico de cabecera, ¿no? Entonces, pues siempre es algo que tenemos mucho, tanto UNVET como Vetus, ¿no? Que vamos muy de la mano con nuestros alumnos, pacientes y con ustedes para que las decisiones que se tomen abordando todo el panorama y no nada más una parte, ¿no? Así es, siempre hay que tener como este concepto de medicina integral, ¿no? O sea, la parte clínica es quizás una de las más importantes, pero bueno, cuando abordamos cualquier enfermedad o procedimiento, pues si lo podemos hacer de manera integral y apoyándonos de expertos, pues qué mejor, ¿no? O sea, siempre buscamos, pues es muy difícil que uno solo pueda saber absolutamente todo de todos los temas, ¿no? Entonces, este trabajo colaborativo que tenemos, en este caso con Umbel, pues nos da la tranquilidad de que quizás nosotros nos enfocamos a lo clínico y bueno, ustedes nos apoyan con esa cuestión. Ellas también tienen su Instagram, al final les compartimos las redes para que puedan seguirlas y bueno, también suben consejos súper interesantes y pues varias tips de cómo educar mejor a nuestros perros y gatos. Bien, pues para entrar en detalle, les explico nuevamente y de forma muy rápida la dinámica, sobre todo para los que se acaban de unir. Tenemos una serie de temas que vamos a estar tratando a manera de charla, ¿no? Para que pues no sea tan pesado. Y una vez que cubramos todos esos temas, si hubiera alguna duda, alguna pregunta, pues las iremos respondiendo. También depende mucho qué tantas preguntas haya, ¿no? Para que si ven que son demasiadas, bueno, tendremos que irlas agrupando para que no se extienda esto demasiado, pero vamos a tratar de dar solución a todas las dudas que pudieran surgir. Pues para no hacer ya mucha de emoción, sin más preámbulo, podemos empezar por comentar justamente qué es una esterilización, ¿no? O sea, qué es esterilizar, qué procedimiento, qué significa el procedimiento. Entonces, pues no sé, Paco, si nos puedas como orientar un poquito, de manera muy breve, pues qué es la esterilización. Sí, bueno, la esterilización, o lo que conocemos como esterilización nosotros, es un procedimiento quirúrgico. Bueno, hay dos, vamos a hablar del, bueno, hay algunos. La verdad es que del químico, que es con medicamentos, yo no lo uso, no les podría hablar de beneficios y de este tema, pero de los físicos, que es mediante cirugía, es una cirugía o un procedimiento quirúrgico con el cual vamos a retirar los órganos reproductivos de nuestras mascotas. A diferencia de, porque es una pregunta muy recurrente, de humanos y de animales, en animales hacemos lo que se le conoce como, por ejemplo, en perras, vaciarlas, ¿no? Que es como el término coloquial que llegamos a escuchar para que nos entiendan, que es retirar ovarios, cuernos uterinos o las famosas trompas de falopio, el útero, y en perros es retirar los testículos. No la vasectomía, aquí sí se extirpan los dos testículos. Sí, entonces en el caso de las hembras se sugiere que no sea un proceso ambulatorio porque como ya escucharon, se entra, bueno, con esta técnica se entra a la cavidad abdominal. Es verdad que hay otras técnicas que quizás no sea tan necesario, pero digamos que la tradicional es entrar a cavidad abdominal y bueno, retirar estos órganos
y entonces lo más recomendable es que se quede en observación la pacientita y bueno, al día siguiente se da de alta. Cuestión que con el macho pues no es tan necesario porque no se entra a la cavidad abdominal, ¿no? Todo se hace desde fuera. Ahora, quizás podríamos también empezar a ver el por qué esterilizar, ¿no? O sea, a veces podemos pensar que la mayoría de las razones que tenemos para esterilizar, pues yo creo que la más común, al menos en México, y yo creo que en muchos países de Latinoamérica, es el control poblacional, ¿no? No sé, Gina, si tú tengas, o sea, si quieras que vayamos como mencionando cada quien las que nos parecen más comunes. Listo. Sí, bueno, las más comunes que en la parte comportamental que suelen ser causa de esterilización, ¿no? Que hemos escuchado que algunos médicos recomiendan la esterilización porque los llevan a consulta y los tutores mencionan algún problema de comportamiento. Marcaje, agresión, miedos, por ejemplo, ¿no? Y entonces la primera respuesta de un médico veterinario no especialista en comportamiento es, bueno, pues hay que castrarlo, ¿no? O hay que esterilizarla y se va a calmar, ¿no? Conductas de excitabilidad también, por ejemplo. También es muy común que te digan, bueno, es muy acelerado, bueno, hay que castrarlo y ya con eso se compone, ¿no? Entonces, por la parte comportamental, esas son las principales situaciones por las que nos dicen que han decidido castrar o esterilizar a sus mascotas. Entonces tendríamos como ya dos razones, ¿no? Control poblacional, la cuestión de, entre comillas, voy a poner, solucionar problemas de comportamiento, podría ser, como agresividad o que se hagan pipí donde no deberían, cosas de este tipo que ya mencionaste. ¿Alguna otra, Paco? Sí, pues yo voy a hablar de la parte de salud, ¿no? Por todo el tema de prevención de enfermedades. No sé si quieres que ahonde ahorita o más adelante. Va. El tema de prevención de enfermedades, en macho nos vamos a evitar problemas de próstata, problemas de testículo, como pueden ser cualquier tipo de tumor, tumoraciones benignas, malignas, o igual lo mismo en próstata, o inflamación, o también en perros existen enfermedades venéreas, ¿no? La que más llega a afectar, la más común, se llama TBT o tumor venéreo transmisible. Esta afecta tanto a machos como a hembras. Y en hembras lo mismo, ¿no? Vamos a evitarnos tumores de glándulas de mama, algún problema en útero, tumores en los ovarios o una enfermedad muy común que vamos a tocar un poco más adelante, se llama piómetra, que es una infección del útero. Se llena de pus y es una urgencia médica que si no se atiende tiene mal pronóstico. Entonces, como prevención de enfermedades de estas principalmente, vamos a estar hablando para recomendar la esterilización. Sí, entonces, como vemos, pues hay se puede originar un poco dos posturas, ¿no? Sobre si esterilizar o no, o más bien ponerlo en una balanza, ventajas y desventajas. También yo sumaría una última razón que sería el prevenir pues embarazos no planeados, ¿no? Sobre todo pues en los que tenemos quizás una hembra en casa que la llevamos al parque o que sale a jugar y bueno, si nos descuidamos cuando está en su periodo fértil, pues podríamos tener la sorpresa. Quizás en perras sea más difícil porque pues si la llevo con correa y yo estoy presente con ella durante el paseo y veo que se le acerca algún perro extraño, bueno, yo puedo prevenir que suceda la monta. Pero en una gatita, pues es mucho más difícil, sobre todo si puede irse de casa. Entonces, cuando estamos en el periodo fértil, pues estos animalitos sí buscan justamente la reproducción, ¿no? Entonces,
va a ser mucho más probable que con las gatitas, pues, se vayan alguna noche y regresen con la sorpresa y de repente, pues, ya nos encontramos unas semanas después que tenemos nuevos inquilinos en casa, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es, son más los beneficios que lo opuesto o las desventajas. Entonces, como que desde ahorita nos gustaría proponerles a todos ustedes que nos acompañan una postura que es la nuestra, que es hay que esterilizar, pero siendo responsables que si se debe o no. O sea, no todos los perros, las hembras, van a ser candidatas a una esterilización. Ahorita vamos a hablar cuándo sí y cuándo no, pero tenemos unos beneficios muy importantes. Voy a apagar tanto tu micrófono, Gina. Tenemos unos beneficios muy importantes con respecto a las posibles desventajas que podría haber. Pero bueno, ahorita profundizamos un poco en ese tema. Una pregunta que nos llega como muy comúnmente en la clínica es cuándo es el mejor momento, ¿no? O sea, acabamos de adoptar a un perrito o a una gatita y tiene, no sé, 2 meses, 3 meses, ya es adulta, ya es viejita. ¿Cuándo sería el mejor momento para esterilizar? No sé quién quiera responderlo. Sí, va a ser, perdón, le respondo. Bueno, primero, como siempre, ya saben que nosotros damos nuestra recomendación, pero todo esto va a criterio del médico veterinario que atienda a sus mascotas, ¿no? Lo digo porque ahí ya vi que hay algunos clientes nuestros, pero veo que hay gente que nos está viendo desde otros países, entonces no se vayan a casar con lo que nosotros decimos y lleguen con su veterinario y digan, ah, pero a mí me dijeron eso o tal, ¿no? Va a consideración, lo que les vamos a dar va a ser un rango en el que se puede esterilizar. Lo ideal sería que alcanzara cierta madurez sexual, tanto hembra como macho, para decidir cuándo esterilizarlo. Ahora, si estuvieron nuestras pláticas pasadas o, digo, esto es como mucha gente lo sabe, los perros no maduran igual, ¿no? No maduran a la misma edad por talla, esto va a influir la talla. Entonces, vamos a estar hablando que tenemos un periodo de esterilización entre los 5 meses a los 15 meses aproximadamente. Si es un perro chico, tal vez le estemos recomendando que a los 5 meses está bien. Si es un perro grande, igual a los 8 meses está bien. Si es un perro gigante, igual nos esperamos hasta el año. Y con gatos va a ser más o menos, los gatos alcanzan su primer celo, o tienen su primer celo más bien, a partir de los 4 meses. Entonces, un gato o una gatita más bien se podría esterilizar a partir de los 5 meses. Ahora, está el tema de perros rescatados, perdón, que se esterilizan luego, ¿no? Entonces, ahí es más por un tema de control poblacional y asegurarnos que la persona que lo va a adoptar no tenga o no reproduzca al perro, y el tema es no control poblacional. Pero fuera de ahí, entre los 5 a los 15 meses, según la raza y según la consideración del médico veterinario. Para esto, cuando tú lo llevas a valoración, platicas con nosotros y te decimos, ok, tu perro está apto o es apto para tales edades o para esto, ¿no? Para la esterilización. Entonces ya creo que les daríamos un panorama más o menos de 5 a 15 meses, 5 en gatas. Y en machos, lo mismo, ¿no? O sea, vamos a tener la misma maduración, y en gatitos machos lo mismo, o sea, vamos a esperar a evaluar que hayan descendido los 2 testículos. La verdad es que si no nos interesa el tema de la maduración, del tamaño del perro, de que no se va a ver muy afectado, se puede castrar desde antes. Si no queremos que alcance como todo este desarrollo a partir de que alcancemos cierta madurez sexual. Y entonces podemos decir que el periodo, ¿no? O sea, entre más cerca de la madurez sexual, mejor. Sin embargo, para todos los que nos están viendo el día de hoy, y veo también algunas preguntas que están colocando en el chat sobre si es mejor que se acerque
el primer celo o no, bueno, les podemos comentar que actualmente no hay un consenso en todas estas asociaciones de médicos veterinarios que hay, tanto en México como en el mundo, no hay un consenso que diga cuál es la fecha o la edad, más bien, óptima para esterilizar, ¿no? Entonces, podemos inferir un poco que estas edades que mencionamos, ¿no? Que dependen de la talla del perro y bueno, de su edad y tamaño, pues, puede ser el mejor momento. Sin embargo, depende de muchos factores y todavía no hay como un consenso que nos diga cuándo es exactamente el momento óptimo y que no vaya a haber consecuencias, que no vaya a haber como algún problema, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias o los problemas que podría haber? Pues sí está estudiado que en ciertos casos, en ciertas razas, a veces el esterilizar puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de cierto tipo de patologías, como cáncer, ¿no? Pero la probabilidad es baja con respecto a las que se podrían provocar por no esterilizar. Entonces, volvemos a lo mismo, a la balanza de costo-beneficio, ¿no? Sin embargo, no podríamos o no nos atreveríamos a decirles una fecha o una edad exacta porque todavía no la conocemos. Pero se ha visto que los mejores resultados son en estas edades que mencionaba el doctor Paco. Sin embargo, pues sabemos que a medida que el perrito o la gatita van madurando, pues van teniendo ciertos problemas o más bien van desarrollando también su comportamiento. Entonces aquí yo quería preguntarte, doctora Gina, pues quizás nosotros como clínicos nos gustaría esterilizar pues ya muy cerca de la madurez sexual, ¿no? Pero, ¿qué consecuencias podría traer en comportamiento a nuestros perros este procedimiento? Ahí ya te Perdón, escuchamos. estoy teniendo problemas con... Pero ya me escuchan. Sí, a ver, habla tantito, a ver si se escucha bien. Ya, les explicaba que estoy teniendo un poco de problemas con mi conexión. Entonces no sé si me pueden decir si se escucha. Pues sí, más o menos. Creo que yo lo escucho con un poco de retraso, ¿eh? Okay. Con retraso. Se escucha crunchy, dicen en el chat. A ver, lo que podemos hacer, la doctora Gina y yo estamos en el mismo lugar, entonces lo que podemos hacer es que te vengas acá, más fácil. Okay. Bueno, en lo que solucionamos este pequeño problema técnico, si quieres dejamos un poco la pregunta ahí pendiente, Paco, y no sé si en lo que nosotros nos instalamos nos puedas ayudar haciendo un resumen breve de qué esperar de la esterilización. O sea, qué tendríamos que hacer desde que decidimos que queremos esterilizar a nuestra perrita hasta pues que la entregamos ya como dada de alta, digamos. ¿Cuáles son todos los pasos por los que hay que caminar, pues? No te escuchamos, tienes tu micrófono apagado. Perdón. Primero, lo que mencionaba hace rato es la consulta previa, ¿no? Una consulta, bueno, cuando ustedes deciden que quieren esterilizar a sus mascotas, macho o hembra, por lo general siempre se hacen una consulta previa, ¿no? Entonces, llegan y ahí vamos a valorar tamaño, raza, edad, macho, hembra, si es macho, si ya descendieron los dos testículos, si no descendieron, cómo se va a abordar, si descendieron, se aborda de otra manera, y la hembra, pues es bueno, al menos la técnica que se usa en la clínica, pues es la más común, que es una cirugía abdominal, y entonces lo primero, esto, ¿no? Una consulta previa. En esta consulta previa se va a
a sugerir los exámenes prequirúrgicos, que estos exámenes nos ayudan a ver cómo está funcionando el cuerpo, tiempos de coagulación y cuando digo cómo está funcionando el cuerpo me refiero principalmente a la función hepática y la función renal, que es donde vamos a tener como todo el manejo, digamos, o el metabolismo y la excreción de los anestésicos y medicamentos administrados. Entonces, esto nos va a ayudar a reducir el riesgo, obviamente no lo reducimos a cero, pero nos ayuda a entrar un poco más seguro a cirugía. De ahí los procedimientos bueno, en macho, el procedimiento que se usa en la clínica por lo general es una cirugía que se llama preescrotal, que está, digamos, si tenemos los testículos aquí y el pene aquí enfrente, en medio hay un pedacito, digo, para que me entiendan, un pedacito de piel, y ahí se hace la incisión y exponemos los dos testículos para que no sea no hagamos dos incisiones y tenga que recuperar doble. Digo, por lo general esta es la técnica más usada y es una cirugía mínima. La ventaja con machos es que estamos hablando que entre 5 o 7 días los estamos dando de alta según también el comportamiento del perro. ¿No? Si es un perro que sabemos que igual y en cuanto le quitamos el cono se puede rascar o algo, igual lo extendemos un poquito más. Y en hembras, como mencionaba, perdón, el doctor Toño, es un proceso ambulatorio, ¿no? El perro o el paciente llega temprano, se prepara, se esteriliza o se castra y más a casa con sus indicaciones. A diferencia de la hembra, ¿no? Que la hembra sí tiene que llegar, igual llega a la hora citada, se realiza la esterilización y una vez suturada se queda en casa, ¿no? En la clínica, perdón. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es que no haya una cosa que se llama dehiscencia de puntos, que es la sutura se abre o algún problema además de eso, ¿no? O sea, digamos que eso es como uno de los que podría llegar a pasar, pero lo que queremos ver es que no haya ningún problema con la herida. Como llegamos a cavidad abdominal y los órganos sí ejercen presión sobre la herida, a diferencia de los machos que no hay presión, se quedan en observación. También es una cirugía un poco más larga, entonces por lo general le damos este tiempo. Ahora, la recuperación en hembras igual varía entre 10 días a 15 días, lo mismo, ¿no? Dependiendo la actitud, dependiendo la cirugía que se hizo, dependiendo por qué se esterilizó, si fue de urgencia, por la angiómetra, pero digo, en temas de cirugías programadas, por lo general 10 días suficiente. Y los postoperatorios, pues, o sea, los cuidados que ustedes como médicos, como propietarios van a tener, es pues que tomen sus antibióticos, que se tomen sus desinflamatorios, sus analgésicos y sus limpiezas de la herida. Les va bien, les va muy bien con la recuperación, se recuperan mucho más rápido, tienen el umbral del dolor muy alto, no es como una cirugía en humanos, entonces les va bastante bien. Es súper importante siempre seguir las indicaciones del médico, ¿no? Si el médico les dice, o sea, si yo les digo, no sé, por ejemplo, ahorita, 7 días de collar isabelino en hembras y 5 en machos, si tu médico les dice 10 días, quédense con lo que les dice su médico, porque al final de cuentas estamos hablando aquí como de una plática, como dando una idea general, pero si él les dice tanto tiempo es porque al final de cuentas ellos hicieron la cirugía, ¿no? Entonces, siempre es apegarse a las indicaciones del médico, aunque nos haga ojitos, aunque lo veamos como lámpara, aunque veamos que está triste, que igual y está menos activo de lo normal, es por su bien. He tenido casos, o hemos tenido casos aquí en la clínica, de pacientes que entran 3, 4 veces a cirugía porque le quitaron el cono nomás para comer y en un descuido se abrió la herida, ¿no? Entonces, siempre apegarnos a las indicaciones del médico veterinario y en general, les digo, es una cirugía bastante sencilla dentro de lo que cabe. Digo, no es una cirugía por algo más, ¿no? De urgencia. Entonces, siempre apegándonos a las indicaciones de nuestros médicos y nos va a ir súper bien. No sé cómo vayan ustedes. Sí, pues cambiamos nada más el equipo. Creo que el problema es que yo tengo, bueno, que desde aquí
se tenga la cámara prendida. No sé si me puedes confirmar, Paco, si me escuchas mejor. A ver, empiecen y les digo, porque se escuchaba un poco cortado al principio, después bien. Ok, pues nada más sería retomar la pregunta para la doctora Gina, que era con respecto a que la edad parecía ser como un factor importante al momento de esterilizar y que pues ver si influye la edad que tiene nuestra perrita o nuestra gatita al momento de esterilizarla y cómo podría impactar eso en su comportamiento. Ok, ¿me pueden decir si me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien, Gina. Si quieres empieza y vemos en el chat y si no te corto. Vale. Ok, bueno, más que la edad, me gustaría, bueno, ahora que han hablado de algunas de las ventajas de la esterilización, me gustaría hacer hincapié en que, bueno, sí, ahora hemos escuchado muchas de las ventajas de la esterilización y de la castración. Sin embargo, es importante no generalizar la regla de que está indicada para todos los individuos. Cada caso debe de ser evaluado de manera particular, tomando en cuenta factores de riesgo y, más importante aún, no tomar la decisión de esterilizar pensando que es la solución para un problema de comportamiento. Es muy cierto, como dijo el doctor Toño, que la edad sí es importante, un factor importante a tomar en cuenta. Y hay que tener en cuenta también que muchas de las creencias que teníamos en épocas pasadas acerca de la esterilización y el comportamiento, pues son, digamos, obsoletas, ¿no? O sea, el estudio del comportamiento es una disciplina y una rama de la medicina veterinaria que tiene aproximadamente 50 años de antigüedad, es muy joven. Entonces, a partir de esta información, nosotros podemos pensar que siguen realizándose estudios acerca de muchos factores del comportamiento, entre ellos las consecuencias que puede tener positivas o negativas la esterilización o la castración. Entonces, bueno, a tomar en cuenta, aparte de los factores orgánicos de salud física, como los parámetros que han comentado hasta ahora, las analíticas que tienen que hacerse previo a la etapa fisiológica, que es importante y ahora la voy a mencionar, la edad, etcétera, hay que tomar factores de salud emocional también. Es decir, nuestro perro tiene conductas agresivas, tiene miedos o fobias, compulsividad, reactividad, ¿no? También aquí me gustaría puntualizar un poco sobre cómo nos referimos a un perro en específico, ¿no? O sea, que es un poco arbitrario decir que un perro es agresivo per se, ¿no? Nuestro perro tiene conductas agresivas o tiene conductas de compulsividad o reactividad o de miedo, ¿va? No generalizar tampoco en este punto. No se trata de que un perro sea agresivo o no, sino hay que ver por qué está presentando ese tipo de conductas, primero. Y después hay algunos casos en los que sí se recomienda por ese problema en específico la castración o la esterilización, y hay muchos otros que si están motivados por el miedo está contraindicado. Ya hay muchos estudios científicos que avalan esta información, muy contrario a lo que podría pensarse o lo que se recomendaba, ¿no? Anteriormente, ¿no? La castración, por ejemplo, con perros con problemas de comportamiento como reactividad, sigue siendo recomendación de médicos, etólogos y algunos entrenadores, ¿no? Los que no están muy actualizados con el tema. Sin embargo, los estudios recientes, que como les decía, demuestran que este problema no se resuelve y por el contrario puede tener efectos adversos en estos individuos, ¿va? Entonces, me gustaría que todos los que estuvieran escuchando esta plática y ojalá hayan llegado hasta este punto y no solo se queden con las ventajas que representen su salud física, sino que también tomen en cuenta todos estos factores comportamentales y emocionales, ¿no? De su compañero. En cuanto a la edad, que creo que ya le di muchas vueltas a la pregunta, pero me gustaba, digo, tenía esta necesidad de dar un contexto, ¿no? Hay muchos estudios recientes realizados en 2017, 2018, no crean que nada más se hicieron con 2 o 3 perros por ahí, ¿no? En este estudio que les voy a mencionar, más de 15,000 perros fueron
parte de este estudio, ¿no? Y se realizó por algunos científicos de la Universidad de Pensilvania. La castración de perros machos se encontró que puede aumentar la probabilidad de que se desarrolle agresividad en algunos individuos si tienen entre 7 y 12 meses de edad cuando son castrados. Esto quiere decir que tienen un 26% más de probabilidades de mostrar agresividad hacia extraños. También se encontraron, por ejemplo, factores en cuanto a la edad y las hembras, la esterilización. La ovarioesterectomía de las perras aumenta la reactividad en razas como pastor alemán, estamos hablando de hembras, acuérdense, entre 5 y 10 meses de edad. Y la extirpación de los ovarios en los perros de raza Bisla, que, bueno, ya tocará a Betus poner alguna foto de esta raza, porque no es una raza muy común aquí en México, aumenta la tendencia a problemas de miedo, como fobias a tormentas eléctricas, por ejemplo. O sea, son cosas súper interesantes que se han encontrado recientemente. Este fue en un estudio de 2014, pero que son muy importantes a tomar en cuenta. Así como en cuestiones de salud hay algunos medicamentos que no se pueden usar con algunas razas en específico, bueno, pues estos son factores que también tenemos que tomar en cuenta de acuerdo a la genética de esa raza en específico, ¿va? También hay otro muy interesante de hembras de Spaniel, por ejemplo, un Cocker Spaniel, ¿no? Que se han relacionado con mayor agresividad hacia el propietario y una mayor agresividad hacia adultos desconocidos. Y son más propensas a morder en comparación con las hembras intactas. Entonces, como podemos ver, digo, tengo mucha más información que me gustaría compartirles, pero aterrizando esta pregunta de la edad y las consecuencias en la castración o esterilización a nivel comportamental, eso sería lo que podría compartirles por ahora. Ok, entonces, digamos, como para que nos quede, o bueno, para puntualizar, porque creo que mencionaste algo que es muy importante, sería, si mi perrita tiene problemas de miedo, me corriges si estoy mal, por favor, pero lo que entendí es que si nuestra perrita tiene problemas de miedo, lo ideal sería que la valorara el etólogo y lo ideal pues sería quizás no esterilizarla, ¿cierto? Claro, sí, y no nada más en problemas de miedo, ¿no? Hay algunas situaciones en las que sí está recomendada la esterilización y algunas no. Entonces me gustaría puntualizar que no nada más en problemas de miedo o si presentan algunas conductas agresivas, sino que esta decisión, pues a mí me gustaría que debe de ser tomada de la mano de los especialistas, ¿no? Tanto de su médico veterinario de cabecera como del etólogo, ¿no? Porque sí, la tenencia responsable no solo termina con la esterilización. Criar perros, manejarlos de manera que satisfagan sus necesidades de comportamiento y enriquezcan esos lazos que tienen con sus compañeros de vida, en este caso nosotros los humanos, debe ser prioridad. Entonces, debe ser parte de un cuidado preventivo también el informarnos acerca de cuándo a mi perro, a ese individuo en particular, si se recomienda esterilizarlo o no. Ok, oye, y para los que nos digan así, de, pues no sé, mi perro, bueno, ya nos dijiste que la agresividad no, o sea, no es tan fácil como decir mi perro es agresivo, porque puede haber muchas cosas ahí eh, eh, de por medio. Pero pensando que quiero castrar, a lo mejor en este caso al macho, ¿no? Quiero castrarlo para que se vuelva menos agresivo, para que no se haga pipí dentro de la casa, para que no sea tan territorial, o al contrario, no lo quiero castrar porque me gusta, tiene un temperamento como pues fuerte, ¿no? No sé cómo decirlo para no usar palabras que tal vez no sean, pero me gusta o sea, no quiero que pierda como masculinidad o virilidad por castrarlo. ¿Esto sucede en estos casos? Bueno, la testosterona tiene un papel muy importante, no nada más a nivel de, o sea, bueno, tiene inferencia en el eje, que también
o modular este eje que modula también las conductas de estrés, bueno, no conductas de estrés, se me fue la palabra, perdón, las situaciones de estrés, ¿no? O sea, el detonante del estrés en el perro, ¿no? Entonces, no es que el perro sea o que tenga más virilidad, ¿no? O sea, en realidad, bueno, pues su sistema o esta testosterona está científicamente comprobado que tiene, o bueno, están haciendo estudios que tienen algunos como alguna protección en la pubertad del perro para eventos de miedo, ¿no? Entonces, bueno, el pensar que no vamos a o que vamos a esterilizar a nuestro perro para que deje de marcar y eso son conductas sexualmente dimórficas. El marcaje, el vagabundeo para buscar a hembras, etcétera, esas son conductas que sí pueden disminuir, más no ser o más no eliminarse por completo, ¿no? Pueden disminuir las conductas que son sexualmente dimórficas como estas que les menciono, ¿no? El marcaje sexual, la monta, el vagabundeo, algunos tipos de agresividad, pero les digo, siempre tomando en cuenta primero el caso específico, ¿no? O sea, no, en un problema comportamental no nada más se toman en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Sino tiene que ver mucho con el tipo de vida que lleva el animal, con el manejo, sus rutinas, etcétera, para ver qué es lo que hay detrás de esas conductas y entonces saber, ok, esto sí va a disminuir con la castración o definitivamente esto no tiene nada que ver con estas hormonas y entonces no te va a ayudar de nada, ¿no? Ok, pues entonces, pues sí necesitaría, o sea, se necesitaría como ya que el médico valorara completamente el caso, pero bueno, lo que nosotros queremos transmitirle a ustedes que nos acompañan el día de hoy es que no lo tomen como la solución a todos los problemas, ¿no? O sea, eh, como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ya les platicamos algunas de ellas. Estuve ahorita revisando un poco los comentarios y las preguntas que había en el chat. Veo varias similares, entonces creo importante volver a reforzar esta idea sobre el momento óptimo de esterilizar. Recuerden, si su perrita, sobre todo en perras, esto que voy a decir es para el caso de perro, ¿no? Bueno, de la hembra, pues la perrita. Si es de talla chica, es decir, que cuando sea adulta va a pesar menos de 20 kilos ya como peso adulto, lo mejor es esterilizarla antes de o cuando cumpla los 6 meses de edad, más o menos, ¿no? Bueno, para el caso de las hembras, antes del primer celo. O sea, no es necesario que pase un celo o un calor, como también se refieren a eso, para después esterilizar. Puede ser antes. En el caso, o debe ser antes, en el caso de perritas de talla grande y gigante, que estamos hablando de más de 20 kilos de peso adulto, ahí el rango es más amplio porque pues tenemos más variedad de razas y hay algunas que maduran o que su celo les llegaría antes que a otras. No podríamos decir a todas las de talla grande a los 15 meses de edad, porque habrá unas que maduren más rápido. Entonces, ahí es donde el veterinario va a tener que decir, a ver, tu perrito tu hembra es labrador, bueno, a lo mejor a ella antes de los 12 meses. Pero si es un Terranova, un Gran Danés, una San Bernardo, que van a madurar más tarde, pues a lo mejor a los 15 meses. O si es, no sé, un sabueso o un braco que no le llegan a los 30 kilos, pues quizás a los 11 meses, a los 10 meses, o sea, varía mucho, pero bueno, la idea es que no es necesario llegar al primer celo o que tengan un celo para después esterilizar, porque pues en este caso, Paco, sí se complica, ¿no? Entre más celos, entre más calores pasen sin que haya una gestación, pues mayor riesgo hay de tener problemas oncológicos, ¿no es así? Sí, justo ahorita qué bueno que lo mencionas, estaba leyendo por ahí una pregunta relacionada, ¿qué opinábamos, ¿no?
si esto, déjame ver si lo encuentro, pero por ahí estaba que nos preguntaban, entre más se los tengan, mayor el riesgo de tumores. ¿Qué opinan de esto? Sí, definitivamente, digamos que con cada celo hay estimulaciones hormonales, entonces hay pues una predisposición mayor a que empiecen a padecer tumores de glándulas mamarias, tumores tal vez en ovarios, o sea, en algún otro lugar, digo, está más asociado a tumores de glándulas mamarias, pero si entre más se los tengan, mayor es el riesgo. Estamos hablando que depende, ¿no? O sea, es que esto varía mucho, o digo, no me quiero meter como en un esterilicen antes o esterilicen después, porque va a variar según su perro. O sea, todo esto o toda la plática se puede resumir en que cada individuo es diferente. O sea, lo que estamos dando son reglas generales, pero el veterinario pues les va a decir según la raza, según el perro, según eh, pues la calidad de vida, estilo de vida, cuándo conviene, ¿no? Pero antes del primer celo reducimos muchísimo la probabilidad de tumores de glándulas mamarias y conforme van pasando los celos, ya esta probabilidad de tumores de glándula mamaria va aumentando a la par de predisposición genética, ¿no? Habrá perras que estén predispuestas a desarrollarlo y habrá perras a las que no están predispuestas. Y aquí entramos en una disyuntiva en valorar, ¿conviene esterilizar o no conviene esterilizar? Digo, nos vamos a llevar muchísimo tiempo hablando si conviene o no conviene, entonces, como decías al principio, la postura va a que sí conviene esterilizar. Ya cuando hablen conmigo, con el doctor Toño, con su médico de cabecera, con las doctoras Gina y Alejandra de comportamiento, se verá si conviene por tu perro o no conviene, ¿no? Pero yo ya me salí mucho del tema, pero por tumores de glándula mamaria, sí recomendaría que se esterilizara antes. Sí, en ese caso, pues sí, es real lo que se mencionaba incluso ahí en el chat, que también yo lo alcancé a leer. Entre más se los pasen, pues ya después no sirve de nada esterilizar, ¿no? Hagan de cuenta, si ya pasaron cuatro celos y al quinto esterilizo para prevenir tumor mamario, prácticamente las probabilidades de disminuirlo son nulas, ¿no? Después de tantos celos. O sea, lo ideal es que sea antes del primero, ¿no? Y si yo voy dejando que pasen esos celos, para que se hagan una idea más o menos, cuando la perrita ya tuvo 3 celos sin gestar, sin ninguna gestación, y esterilizo, realmente ya no estoy protegiendo contra nada. Entonces, es muy poca la ventana que tenemos para prevenir estos tumores mamarios provocados por no esterilizar, ¿no? No vamos a entrar a mucho detalle, pero bueno, los problemas oncológicos se derivan. ¿Perdón? Se te está cortando mucho. A ver, déjame apago mi cámara y me dicen, los problemas oncológicos se derivan pues de una exposición continua a las hormonas que no tienen como un fruto, ¿no? Ahora, ¿qué opinan los dos, tanto Paco como Gina? ¿Qué opinan de que también es una duda frecuente sobre si es necesario que nuestras perritas y nuestras gatitas tengan esta experiencia de ser mamás antes de esterilizarlas? Porque pues debe ser bonito ser mamá, o tienen que ser mamás para estar saludables. Ok, antes de seguir, digo, ya vi que aquí se escucha mejor, pero se te está cortando todavía un poco, entonces ahí te voy avisando. Y en cuanto a que se tienen que dar su gustito, que se tienen que pobrecitos, que para que disfruten, que no sé qué, que igual y quiere ser mamá, que no sé qué, todos esos como mitos son, pues eso, ¿no? Un mito y son falsos. Los perros, animales, actúan por instinto, no tanto por satisfacer una necesidad social o que digan, yo quiero, no sé, no va el ejemplo, ¿no? Esta perrita me gustó y quiero reproducirme con ella. No, en realidad a los perros les da lo mismo, ¿no? O sea, ellos huelen
bueno, ellos más bien perciben el celo, las hormonas, que la perra está receptiva, y es cuando hay esta monta, pero que sea algo que necesiten, o que el perro esté o la perra esté necesitada de una monta, o sea, no estoy de acuerdo. No hace falta, y yo creo que Gina nos puede complementar más en cuanto al comportamiento. Sí, bueno, muchas veces lo que sucede es que antropomorfizamos los comportamientos, es decir, para nosotras como mujeres, y bueno, no en todos los casos, repito, no generalizar, es muy importante y el ser mamás te completa como persona, y entonces les pasamos esa carga a nuestras compañeras, ¿no? Es que, ¿cómo no vas a saber lo que es la maternidad? Bueno, ellas no es algo con lo que nazcan, ni algo que idealicen, ni es algo que sea meta en su vida. O sea, si no lo conocen, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y no van a tener una perrita que esté pensando todos los días qué hubiera pasado si hubiera sido mamá, ¿no? Es algo que no conocen, que sí, su fisiología y su anatomía está preparada para la maternidad en caso de que hubiera alguna monta exitosa y quedara gestante, ¿no? Pero no es en realidad un requerimiento emocional y para completarse como hembras. Esto es totalmente un mito. Sí, o sea, la parte sexual un poco, o sea, para nosotros como especie humana, pues tiene muchas implicaciones, no solo reproductivas, sino sociales, y bueno, obviamente pues también está la parte pues placentera y que nos vincula con la otra persona. En el caso de los animales, pues eso no se da, ¿no? O sea, para ellos la reproducción es totalmente pues de preservar la especie y nada más. Por eso ustedes cuando llevan, sobre todo no lo podemos notar más con los perros, cuando los llevamos al parque, no aceptan que el perro eh, se deje montar todo el tiempo, ¿no? O sea, no son receptivas al macho todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en su estructura social la parte reproductiva no ocupa el mismo puesto que nosotros, ¿no? O sea, no está una perrita por ahí y dice, ay, ¿cómo se me antojaría ahorita, no? O sea, depende de cierta carga hormonal para que afecte a su comportamiento. Entonces, esto a veces nosotros lo traspolamos, y como para nosotros sí es muy importante, pues podemos pensar que para ellos también, ¿no? Y la realidad es que no es así, ¿no? O sea, no tiene esas mismas implicaciones que para nosotros. Sería lo mismo que pensar que para ellos, por ejemplo, el color de su alimento, de su comida, es importante porque para mí lo es. O el que, no sé, voy a decir una tontería, pero pintarnos las uñas es importante porque a mí me gusta, entonces para ellos también debería de verse así. O sea, no veamos como con ojos humanos el mundo perruno o de cualquier otro animal. Entonces, no es necesario, para concretar, no es necesario pasar por una maternidad para que su vida sea completa, para que se sientan plenas. O sea, a ellas les da completamente lo mismo hacerlo, ¿no? O no tenerlo, ¿no? Ahora, déjame ver. Podríamos pasar a la parte de hablar también, porque estoy viendo algunos comentarios aquí en el chat sobre las complicaciones más frecuentes que podría haber. Por ejemplo, veo un comentario de Dulcinea que nos habla de que llevó a sus perritas a esterilizar y que continuaba teniendo estos sangrados que se tienen pues cada cierto tiempo, ¿no? Que asociamos con el celo, con la menstruación, que en realidad no es una menstruación, pero bueno, la asociamos con el celo, y que le habían comentado que se habían quedado los ovarios dentro. Esa podría ser una complicación. La otra, pues ya hablabas sobre la ruptura de la herida quirúrgica. Pero bueno, si quieres, Paco, no sé si nos puedas hablar un poco sobre las complicaciones generales, quizás empezando por esta de que quede algún remanente ovárico dentro, y ya después nos vamos con las demás. Sí, bueno, lo primero, como respondiéndole un poco a Dulcinea, dice, bueno, voy a leer rápido su pregunta. Ok.
Habría que ver qué variación anatómica tiene. La verdad es que no sé cuál puede ser la variación anatómica. Si una de las complicaciones llega a ser el remanente ovárico, digamos que a la hora de traccionar o de sacar las trompas, nosotros o en veterinaria a las trompas de fallope las conocemos como cuernos uterinos, ¿no? Entonces, también es una duda muy común, entonces para que quede de una vez que se los digo, los cuernos uterinos están unidos, digamos, vienen acá y se unen al ovario, y el ovario a la vez se une a los vasos sanguíneos y a las arterias, a los ligamentos, perdón. Entonces, hay veces, o depende también mucho de la habilidad del cirujano, que los ligamentos cuestan trabajo desgarrarlos. Al desgarrar el ligamento, nosotros podemos sacar prácticamente, podemos sacar todo el ovario, y ahí podemos ligar los vasos y suturar y cortar. Puede ser que haya habido alguna complicación ahí y se haya quedado el remanente ovárico. Ahora, respondiendo a la complicación, sí puede haber algún riesgo de enfermedad oncológica. Lo más probable es que sí, porque sigue habiendo esta estimulación hormonal, ¿no? El caso de quitar o de realizar la esterilización es cortar la estimulación hormonal, perdón, y de ahí vamos a disminuir el riesgo. Sí puede haber. Yo te sugeriría una valoración de tu perrito y ver si es posible quitar el remanente ovárico. Esa es una de las complicaciones, es muy común, tanto en perros como en gatos. Otra de las complicaciones, que también voy a responder a una pregunta que había arriba, si es recomendable esterilizar cuando están en celo. La verdad es que ni sí ni no, o sea, se puede elegir. Yo prefiero que no, porque cuando están en celo hay mayor irrigación sanguínea, o sea, digamos, llega más sangre a los órganos, los vasos sanguíneos están más cargados, para que nos entendamos, y una de las complicaciones o uno de los riesgos es que la sutura o la ligadura que hacemos a las venas se abra, se le gane la presión sanguínea y empiece a haber una hemorragia interna. Parte de esto es por lo que los dejamos en hospitalización, ¿no? Digo, no que pase, pero es para asegurarnos de que haya un buen trabajo. Y esa es una de las complicaciones respecto al celo, o sea, cuando se esteriliza en celo. Por eso es que cuando están en celo, cuando acabaron el sangrado, más o menos, yo recomiendo entre un mes o mes y medio después, incluso hasta 2 meses, la esterilización. ¿Por qué? Porque en lo que el útero y, bueno, todos los órganos regresan a su normalidad, ¿no? Sí, justo iba a eso, o sea, ¿por qué no luego, o por qué no cuando deja de sangrar? Porque en realidad, a diferencia de las mujeres, porque también lo mismo que decía Dina, ¿no? Lo traspolamos a los humanos, ¿no? El sangrado en las mujeres es que ya, digamos, ya finalizó, ¿no? Y en las hembras es preparativo. Hay un sangrado, después empieza la etapa fértil, y ahí es todavía, pues, el cerebro, el organismo, todo está diciéndole, tú estás preparada para ser mamá. Entonces, el hecho de que dejemos de ver sangre del celo es esto, ¿no? Entonces, acabó la preparación y ahora viene la etapa fértil. Entonces, por eso es que damos como este periodo, son 15 días o aproximadamente, también varía, 9 a 15 días de etapa fértil, varía muchísimo también por individuo, y de ahí lo que dice el doctor Toño, van a regresar los órganos a su tamaño natural, digamos, a su tamaño basal, y de ahí ya podemos esterilizar con menos riesgo. El otro problema que ya hablamos es el de el que se puedan abrir los puntos, que pues es muy fácil, se abren, se regresa a cirugía y se corrige esa herida. Ahí, bueno, no sé, porque fue cuando tuvimos este problema de conectividad. No sé si hablaste sobre tener cuidado de que no se suba a la cama, a los sillones.
Sí, dentro de lo que mencionaba de las recomendaciones médicas, se me pasó decirles, pero sí es súper importante, por lo general van a ver que se les prohíben saltos, se les prohíben paseos, se les prohíben sí, las camas, los sillones, que les brinca a ustedes para saludar, como todos muchos movimientos bruscos, escaleras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos tratando de que la herida adoce, ¿no? O que cierre bien. Entonces, el hecho de que haya tanta, pues se estira, se encoge, o puede haber algún golpe o algo, entonces llega a facilitar o a favorecer el hecho de que se abra la herida. Por eso es que también se prohíbe todo esto y los paseos también, ¿no? A veces hay perros que lo sufren muchísimo, pero pues son 10 días, entonces sí lo logramos y les va bien. Ahora, otra de las complicaciones, también hay que ver técnicas quirúrgicas y todo, pero llegan a ser las infecciones, ¿no? También llegan a ser comunes. Eh, Depende mucho el material que se usa, los lugares, pero bueno, eso ya es tema aparte, ¿no? También hace rato, no sé bueno, seguimos y más adelante me meto con las preguntas, porque si no nos vamos a retrasar mucho. Prácticamente en complicaciones sería pues lo más normal. Otra de las complicaciones muy comunes es cuando les decía, ¿no? Que eso sí se los mencioné, se quitan el cono y ellos mismos arrancan los puntos. Es muy común. No piensen que su perro es el único que lo hizo. Lo hacen yo creo que el 90% de los perros. Este, entonces, mucho cuidado con el cono. Bueno, el cono de la vergüenza ya se le quedó así por Disney, pero en realidad, bueno, nosotros lo conocemos como collar isabelino. Va, vamos con lo que sigue. Sí, pues no es una complicación, pero lo veo como, haz de cuenta, cuando habíamos hablado al principio que no estaba recomendado para todos, ya vimos más o menos por qué, nos habló la doctora Gina de por qué no hacerlo, entonces, o cuándo no sería lo ideal. Entonces, ahorita lo que me gustaría tocar es como algunos mitos que podrían orillarnos a pensar que esterilizar no es lo más adecuado. Y vi varias preguntas, no crean que nos las saltamos nada más o las ignoramos, sino sabíamos que íbamos a hablar de esto más adelante y bueno, este es el momento que varios de ustedes preguntaban si era real que esterilizar está asociado con que nuestra perrita o nuestra gatita va a aumentar de peso. Y lo mismo con el macho, ¿no? Que cuando castremos es forzoso que aumente de peso. La respuesta corta es que no, ¿no? O sea, no es como que por arte de magia ya quito el útero, quito los ovarios o quito los órganos y automáticamente tienen que subir de peso. Para que me entiendan, en un ejemplo muy, muy sencillo, hagan de cuenta que nuestros perros pagaban cierto precio, que ese precio son kilocalorías, por cargar una mochila con peso, ¿no? Que ese peso pues era todos sus órganos, todo su cuerpo completo. Si yo le saco peso a la mochila, le tengo que quitar menos calorías a la que come porque ya no las necesita. Entonces, en términos de esterilización, si tu perrito o si tu perrita está subiendo de peso, es porque no la estamos alimentando adecuadamente. No se compensó, o sea, ya no necesita la misma cantidad de kilocalorías si ya no está haciendo lo mismo que antes. ¿Y qué es ese hacer lo mismo? Pues ya no tiene su celo, ya no tiene comportamientos sexuales, ¿no? Como es estar llamando a los machos, estar buscándolos, estar nerviosas. Si ustedes han tenido hembras en casa que entran en celo, han notado que incluso hasta dejan de comer o comen menos, algunas, ¿no? Porque hay otras que les da igual, ¿no? Pero algunas dejan de comer. Entonces, todo eso hace que la ingesta de calorías sea de cierto nivel y cuando retiro ese comportamiento y no ajusto, sí va a subir de peso, o sea, forzosamente va a subir de peso, pero ahí el error está en no hacer ese ajuste a la dieta. No le tenemos que dar dieta de pérdida de peso, no tiene que comer comida especial. Se puede quedar con la que está consumiendo actualmente siempre que esté en su peso ideal, ¿no? Si ya está un poco gordita, pues sí sería lo ideal poner la dieta porque ahora va a estar más gordita, ¿no? Si no tenemos cuidado. Pero bueno, para fines prácticos y partiendo del punto de que esté en su peso ideal y la operamos,
a partir de los 15 días más o menos que termine su cicatrización, hay que hacer un ajuste a la cantidad y dar menos cantidad porque ya no la necesita. No se va a quedar con hambre, no va a estar sufriendo ni se va a estar muriendo de hambre, simplemente ya no necesita esa cantidad de comida. ¿Cuánto es lo que hay que darle menos? Bueno, eso su médico les va a decir, pero aproximadamente puede ir desde un 10 hasta un 20% menos, para que se den una idea que sí es algo representativo, pero bueno, si su perrito come 200 gramos al día, pues podría ser de retirarles de 10 hasta 20, o sea, tampoco es tanto como para que se quede con hambre o se muera de hambre, ¿no? Esto es como un poco una bola de nieve. O sea, ustedes dicen, ay, que son 10 gramos, que son 20 gramos, pues mejor se los sigo dando. A medida que pase el tiempo, sin que ustedes lo perciban, el aumento de peso va siendo cada vez mayor, 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 y cuando nos damos cuenta, ya tenemos a un animal súper pesado, súper, pues gordito, ¿no? Entonces, no es que la esterilización a fuerza haga que suba de peso, más bien esterilizo, ajustamos la cantidad de alimento que necesita y se mantiene en su peso óptimo, ¿no? Entonces, no se preocupen por esa parte, no es algo que suceda con frecuencia, o bueno, más bien no debería suceder con frecuencia, sí lo vemos como un problema habitual, pero ahí digamos que si su médico les dio nuevas indicaciones de una cantidad adecuada, apéguense a ellas, síganlas, porque si no, sí va a subir de peso. Y si no hizo ningún ajuste, bueno, ustedes pregúntenle, oigan, pues escuché tal plática y mencionaron esto, ¿cuánto más tendría que, o cuánto menos tendríamos que darle, ¿no? Para que se haga ese ajuste. A veces, pues, se nos pasa del radar y no se llega a calcular. Otro mito que me gustaría desmentir, bueno, ya desmentimos otro, que era el de la alegría de ser mamás, el que los machos fueran menos viriles, que bueno, no sé si ahí, Gina, tú nos quieras como comentar algo más. Pues solo hacer hincapié en que no significa que sean menos viriles. Sí vamos a ver un cambio en su comportamiento debido a las funciones específicas que tiene la testosterona en este eje perceptivo, bueno, el hipotálamo pituitaria adrenal, ¿no? La testosterona juega un papel importante en este eje, en las regulaciones del cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, lo que vamos a ver es un individuo más ansioso, más miedoso, como les decía, si ya hay problemas de miedo, la esterilización está contraindicada. Pero también es súper importante saber que está prohibida la reproducción en esos individuos, porque el miedo es un comportamiento que se ha demostrado su heredabilidad. Entonces, pues para no traer descendencia con este mismo problema, es decir, no es que si el perro le tiene miedo a los coches o a las bicicletas, entonces su descendencia le va a tener miedo a los coches y las bicicletas, simplemente va a ser un individuo mucho más sensible. ¿Ok? Entonces, bueno, en cuanto a la testosterona es esto, ¿no? No es que pierdan su virilidad, sí tiene un efecto en el comportamiento de ese animal, pero pues es lo mismo, ¿no? No poner comportamientos humanos o nuestras expectativas como humanos, ¿no? Que hay muchos que nos encanta esto de, yo soy muy macho y yo soy, en realidad, bueno, con ellos no es esto lo que sucede, ¿no? No es que ahora dejen de ser machos, ¿no? Sino más bien, pues sí, pierden estas características de valentía, ¿no? En los casos específicos que mencionamos. Ahora, me gustaría puntualizar muchísimo el que todas estas cosas tienen que ser tratadas y recomendadas por un etólogo clínico veterinario, ¿ok? En el equipo Humboldt, esta vez no nos pudo acompañar la doctora Alejandra, pero ella es la etóloga clínica veterinaria que se encarga de estos casos. Entonces, es muy importante que sepan que por mucho que el vecino les diga, no, sí, sabes que a mí me fue muy bien castrando a mi perrito cuando le ladraba a la gente, bueno, pues será muy su experiencia personal, subjetivo, o sea, subjetivamente no lo que él observa, pero esto siempre debe de ser tratado por un especialista, siempre. Bien, y pues bueno,
No sé, Paco, si tú quieras como profundizar o puntualizar alguna otra parte antes de pasar a responder algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. No. Bueno, nada más, sí, como menciona Yajaira Castellanos, que se me estaba olvidando y es una alternativa también muy buena, ¿no? El body cobre o el copper, Sí, que justo yo también lo estaba viendo y dije, ahorita aclaramos que sí, o sea, eso también es una muy buena opción, ¿no? es como una camisa, digo, a veces le decimos para que nos entiendan, como una camisa de fuerza, ¿no? Entonces, muy buena también, sí tiene ventajas sobre el collar isabelino, que no, digo, obviamente es mucho más cómodo, no está el perro chocando contra todo y nos ayuda a la recuperación. Eso digo, gracias Yajaira por el recordatorio. Y la otra de Lizeth Soriano, que nos comenta si es riesgoso esterilizar a una perrita estando en gestación. Pues es un aborto eh, programado, entonces los riesgos que tenemos son los mismos que mencioné más o menos cuando está el celo y cuando hay una cirugía de urgencia como esta de piómetra, que eh, pues son cirugías, las famosas cirugías de caballo que decimos, ¿no? Esto se refiere a que son cirugías un poco más grandes porque necesitamos, en una, que es la gestación, cuidar el útero para poder sacar a los cachorros sin lastimarlos, y en la otra cuidar al útero para poder sacar a los cachorros, al útero precisamente, sin desgarrarlo y evitar que todo este material purulento caiga en cavidad abdominal. Entonces, los riesgos de un aborto, de una esterilización en gestantes, pues es eso, ¿no? Que es una herida muy grande, es un poco más difícil de cuidar, no difícil, sino más riesgoso o más probable que tengamos alguna diferencia de puntos por la longitud y lo mismo, o sea, es lo mismo, pero a gran escala, digamos, ¿no? Y la otra, pues hay un poco más de irrigación sanguínea que también a veces nos comentan los propietarios, ¿no? Que es que pues ya lo castraste y sigue como o ya lo esterilizaste y sigue como con cosas de pseudogestación, ¿no? La pseudogestación es un problema que es pues el embarazo psicológico famoso, ¿no? Entonces, también es importante decirles porque lo van a ver con sus perritos o con sus veterinarios, les van a mencionar, que tenemos, digamos que en la sangre van a quedar hormonas, ¿no? Entonces, aunque nosotros esterilicemos, en el torrente sanguíneo viajando hormonas, que necesitamos que vuelvan a llegar a sus niveles basales y eso tarda aproximadamente 15 días, ¿no? Más o menos. Entonces, después de la cirugía, si estamos corrigiendo algún problema de esto, de pseudogestación, o que tenemos problemas hormonales derivados de una piómetra, vamos a tardar hasta 15 días, no en todos, algunos menos, algunos más, pero un promedio de 15 días de llegar al límite. No significa que en estos 15 días vaya a seguir enfermo de piómetra, por ejemplo, pero sí tardamos este tiempo. Y listo, bueno, igual saludos a nuestra colega o colega, no es nuestro colega, de Bogotá. Sí, también nos preguntó hace un ratito Ana Maldonado, que también es veterinaria, si los webinars no eran solo para médicos veterinarios y bueno, no, sí, aclarar que el objetivo es, van dirigidos a los responsables de las mascotas, de los perros y gatos, y bueno, por eso nos permitimos como estas licencias de hablar en un lenguaje quizás, pues bueno, muy sencillo, ¿no? Muy del día a día, porque pues bueno, el objetivo es o más van dirigidos a los responsables de perros y gatos, pero bueno, todos son bienvenidos, ¿no? Por supuesto. Vane Martínez nos pregunta que, bueno, dice que tuvo una experiencia muy mala en una esterilización en la cual hubo una perforación de vejiga. Su pregunta es si hay alguna manera de saber que la esterilización estuvo bien o si todo va bien luego, o hay que esperar a la recuperación. En este caso, Vane, bueno, toda cirugía tiene un riesgo, ¿no? O sea, recuerden eso
es algo como muy importante a tener en cuenta. Nosotros pues buscamos que el riesgo siempre sea el menor posible, pero pues nunca es cero, siempre está allí. Y puede ser que te tocó pues la mala suerte de que estas cosas que no pasan habitualmente pues ocurrieran ese día en esa clínica con tu perrita. Sin embargo, me parece muy prudente tu pregunta de saber cómo, o sea, cómo puedo ver que todo esté bien. Los indicadores más fáciles, pues ustedes conocen muy bien a sus perros, saben cómo es su temperamento y pues habitualmente un perro que se está recuperando bien es un perro que quizás no está con su actitud al 100% como antes del procedimiento, o sea, pues lo podemos ver un poco más tranquilo, pero come, bebe, orina, defeca, o sea, hace sus funciones relativamente normales a como las hacía antes de la cirugía. De cualquier forma, pues por eso nos gusta, sobre todo con la técnica que nosotros utilizamos en la clínica, pues nos gusta quedarnos con la perrita una noche, por lo menos, ¿no? Para ver que todo esté bien y si es así, pues ya se las entregamos. Pero lo que tú tendrías que ver pues es que está haciendo su vida como si nada, ¿no? Es una cirugía que no trae como muchas complicaciones después. No sé si tú tengas algún otro comentario, Paco. No, creo que aquí sí estoy de acuerdo. Entonces, si quieres, digo, también para no comer mucho tiempo, pero sí, creo que es todo. Digo, creo que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero Vale, a mí me gustaría que si por parte de Humbelt y bueno, de la doctora Gina, si nos pudieran hacer como entonces un resumen de las contraindicaciones o sea, cuándo no sería como lo ideal esterilizar a nuestras perritas y gatitas. Bueno, como resumen, es que, o sea, yo siento que me faltaron 10.000 cosas por tocar, pero bueno, siéntanse con la confianza, todos los que vieron el live de hoy, de escribirnos a nuestras redes si es que quedó alguna duda, que con gusto se las vamos a responder. También decirles que, bueno, si necesitaran alguna asesoría, tenemos ese servicio, ¿no? Antes de tomar la decisión, si necesitaran alguna asesoría para saber si están tomando la decisión correcta o no, estamos a su disposición. Y bueno, como para cerrar un poco, y seguramente se me van las cabras porque luego empiezo a tocar un tema y me sigo con otros 20, pero bueno, o sea, bueno, hay muchos más estudios ahora que antes sobre este tema de la esterilización y de sus repercusiones sobre el comportamiento o de pues, los beneficios, ¿no? Entonces, bueno, muchos de estos, o lo que les dijimos el día de hoy son argumentos basados en ciencia, ¿ok? En estudios científicos. Que igual, si ustedes tienen alguna, pues, alguna duda, ¿no? Podemos proporcionarles el nombre de los estudios, el año en el que fueron realizados y cuáles son los científicos que encontraron esos hallazgos. Pero bueno, pues esto, ¿no? Siempre tomar en cuenta que no es una decisión de un día para otro, ¿no? Y no nada más tomarla porque no quiero que mi compañero o compañera tengan más perritos, ¿no? Porque, bueno, ahí entra este rollo de la tenencia responsable, ¿no? O sea, si ya los tenemos y no hay ningún riesgo en su salud ya valorado por el médico veterinario que sea, bueno, su médico de cabecera, pues entonces, dependiendo del caso, se recomendará o no se recomendará. Donde definitivamente no se va a recomendar es en casos de agresividad por miedo. Muchos de los casos de agresividad están relacionados con la emoción del miedo. Agresividad defensiva, por ejemplo, porque algo me está dando mucho miedo y entonces me defiendo y, bueno, pasan muchos procesos antes de eso, ¿no? Pero, bueno, en resumidas cuentas, si existen estas conductas de miedo, entonces definitivamente no se recomienda. Obviamente, si hay un riesgo, porque sí hemos tenido casos en los que hay un riesgo, porque hay una enfermedad del tracto reproductivo que necesita ser tratada y pues tenemos ahí un problema también comportamental como los que acabo de mencionar, entonces, bueno, se valora el caso entre el etólogo y el médico del paciente,
¿no? En ansiedad por separación, en problemas asociados a la separación, que ahora se llaman de este modo, tampoco se recomienda hacer la esterilización ni la castración. En excitabilidad, por ejemplo, pues no es como que, tienes un perro muy activo, cástralo y se va a calmar, ¿no? Hay muchas otras cosas que debemos de tomar en cuenta y definitivamente no se recomienda. También hacerles extensivo que hay más estudios o más resultados en machos que en hembras, ¿va? Entonces, hay algunas cosas que nos gustaría también compartir con ustedes en cuanto a la esterilización en hembras que tal vez no nos sentimos en realidad tan cómodas compartiendo si no está comprobado, ¿no? Como les digo, por información científica ya publicada. Entonces, bueno, en hembras no hay tanta información, lo que sí sabemos es que en agresividad, en problemas de agresividad durante el celo, durante el estro, algunas veces, dependiendo del caso, repito, se recomienda la mayoría de las veces, ¿va? Pero si esta agresividad entre dos hembras de la misma casa se da y no está asociada al celo, bueno, no nada más con dos hembras de la misma casa, ¿no? Sino con sus compañeros humanos también, y no está asociada a ese periodo de celo, no va a resolver el problema, ¿va? Y puede incluso exacerbar. Déjenme ver si se me está pasando algo, algunas otras de las cosas que queríamos, bueno, perros, voy a repetir, con miedos a tormentas, ruidos, disparos, etcétera, no recomendable. Problemas de ansiedad por separación, como ya lo dije. Cuando hay timidez o micciones por sumisión. Y ya lo dije, en hembras con agresividad entre dos hembras de la misma casa que no está asociado a los días en los que una de ellas está en celo, ¿no? O sea, la que tiende a a presentar estas conductas agresivas, tampoco se recomienda. No sé, como siempre, pues ya me puse a hablar de más y no sé ya cuál era la pregunta, pero creo que sí la respondí. Sí, era las situaciones en las que estaba contraindicada, ¿no? Entonces sí es correcto. Hay una... También, en cuanto a esto asociado con la edad, sí está, hace rato, bueno, les dije algunos ejemplos de algunas razas o en perros, por ejemplo, de los 7 a los 12 meses, este ejemplo que les di, pero sí está comprobado que mientras menos exposición tengan a estas hormonas gonadales, es peor, ¿no? Entonces, hacerlo demasiado pronto no se recomienda, ¿va? Vale, tenemos una pregunta que quedó pendiente de Avi Alvarado, que decía, y bueno, tiene que ver con este tema, ¿no? Que si en perros miedosos podría ser solo la histerectomía. No se recomienda porque sería, o sea, tú al dejar las gónadas, que en este caso serían los ovarios, dentro, pues el ovario va a seguir con su ciclo, ¿no? O sea, va a ser una perrita que va a seguir con todo su ciclo hormonal y en estos casos sí se ha visto que hay mucho riesgo de desarrollar pseudogestación, que sería como un problema a atender, pero no tan grave. Y por otro lado, piómetra, ¿no? Que ese sí puede llegar a ser mortal inclusive, ¿no? Entonces, no se recomendaría. Sí hay como algunos estudios, vimos tu pregunta hace un ratito y bueno, lo comentaba la doctora Gina que podría ser una castración química, pero bueno, aquí ya es como mucho de debate, ¿no? Entonces, pues no sé. Sí, y lo mismo que les comentaba, que no hay todavía muchos estudios, por ejemplo, en hembras y específicamente también con la castración química, ¿no? Antes se utilizaban, bueno, algunos medicamentos, o bueno, hormonales progestágenos, pero se observaron consecuencias a largo plazo, más consecuencias negativas. Entonces, ya no es una opción. Y bueno, hay algunos otros medicamentos que están siendo evaluados actualmente. Entonces, no te podríamos decir así, bueno, no te recomendamos esto, pero existe esta opción porque, como te repetimos, no hay los suficientes estudios específicamente con la castración química en hembras que nos aseguren que es la opción, ¿no? Entonces, en este caso, si tienes una perrita con miedo y puede ser, te digo, hay muchísimas cosas y muchos factores a tomar en cuenta, no nada más así, pues sí, tiene miedo, sí, ¿a qué le tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo? ¿Es un miedo o es una fobia? ¿No? Hay muchas cosas comportamentales que
que se deben de tomar en cuenta antes de decir si sí o si no. Por eso me gusta como ser muy insistente en el caso se debe de evaluar con un especialista en comportamiento sí o sí. Un médico, veterinario, etólogo clínico. Ese es un especialista en comportamiento. Sí. Y bueno, para este caso de las recomendaciones con estas situaciones, ¿no? Y con las medicaciones necesarias para ese problema. Sí, la parte también de la esterilización química, o bueno, también vi por ahí algún comentario sobre, pues sí existe una inyección anticonceptiva, no es muy recomendable porque es igual alterar todo el ciclo hormonal de la hembra y aumentar el riesgo principalmente de piómetra o de quistes ováricos. Entonces, siempre lo más recomendable para ese tipo de casos, pues va a ser, sobre todo, a ver, cuando quieren utilizar esta inyección anticonceptiva es porque la perrita se escapó, no teníamos planeado operarla, pero como se escapó, pues no quiero a los cachorros, ¿no? Entonces se le pone esta inyección y bueno, ahí lo mejor sería así esterilizar, ¿no? Porque puede haber muchos riesgos después de eso, ¿no? Vamos a responder unas dos preguntas más. Tenemos esta de Yami Reyes que nos dice si la castración en gatos tendría algunos contras en su comportamiento. Sí, también es lo mismo, es evaluar el caso en específico, si son animales que tienen algún miedo o alguna fobia o algunas conductas agresivas, hay que evaluar siempre. En gatos lo que se recomienda mucho es la castración para que dejen de vagabundear buscando hembras, que es muy común que se escapen de casa. Estos problemas, bueno, pues además de que ya se te escapó el gato y que no sabes si va a regresar en 2, 3 días, ¿no? Bueno, hay problemas de salud pública porque, bueno, esos animales que están afuera buscando alguna hembra pueden, no sé, cazar animales propios de esa región, ¿no? O sea, que ya se convierte en un problema ya como más importante, más de conservación, ¿no? Entonces, bueno, para evitar el escape de estos animales y evitar el riesgo de que les pase algo, de que tengan algún accidente, de que algún perro los pueda lastimar, que algún coche los pueda atropellar, etcétera, sí se recomienda, pero como les decía, no es por conductas completamente sexualmente dimórficas como esta, no el vagabundeo por buscar alguna hembra, pero si existe algún problema de comportamiento previo en ese animal, entonces primero se tiene que evaluar si la castración va a afectar en este problema de comportamiento. Y bueno, también estoy viendo la pregunta de Alfonso, que me gustaría aclarar, que no se quedara ahí como en el limbo, porque no quiero que quede nada como mal entendido. Entonces, dice que no entendió eso de que entre más expuesta a hormonas no se recomienda. Les voy a leer específicamente el párrafo del estudio en el que está lo que dije hace rato, que igual y más bien no me supe explicar, ¿no? Son 2 estudios, uno en machos y uno en hembras, pero son equivalentes los resultados, que se encuentra que perras con menos exposición a sus hormonas gonadales naturales mostraron mayor incidencia de varios comportamientos de miedo, ansiedad, agresivos y excitables que perras en contextos similares, como cuando un perro desconocido le ladra o les gruñe, o cuando suena el timbre de la puerta, o una persona desconocida visita la casa, o cuando un perro macho desconocido se acerca, que aquellas que estuvieron más tiempo expuestas a sus hormonas gonadales, es decir, el tiempo en el que las castraron, si fueron más pequeñas o si tuvieron más tiempo de exposición a estas hormonas o sea, propias de las hembras, entonces pues existe menos riesgo a que tengan estos problemas de comportamiento más adelante. Es decir, como lo mencioné hace rato, no castrar o esterilizar en edades tempranas. Sí, nos están pidiendo los artículos y con todo gusto, si quieren, hacemos una recopilación de todos estos estudios que menciona la doctora y si les interesa, sobre todo a nuestros colegas que pues quizás lo quieren como evidencia científica, pues nos pueden escribir un mensaje privado a la página del Face y con todo gusto les compartimos la información, ¿no? Que pues justo
entendemos bastante bien que pues el conocimiento hay que difundirlo. Si encontramos artículos que van sacando datos que van aportando más información, pues los compartimos sin ningún problema. Y bueno, estos webinars también parten un poco de esa idea, ¿no? De difundir pues lo que nosotros nos vamos encontrando según nuestras áreas de interés y pues con todos ustedes, ¿no? Entonces, sin ningún problema, nos escriben con un mensaje privado, por favor, para que sea más sencillo, y nosotros les compartimos los estudios, los recopilamos, pues yo creo que entre hoy y mañana, y ya se los vamos mandando. Bien, pues les queremos agradecer a todos que nos acompañaran el día de hoy. Pues tuvimos ahí algunas fallas técnicas, sobre todo al principio, ¿no? Les agradecemos también su paciencia, su comprensión, ¿no? A veces planeamos las cosas, pero bueno, con esto del Internet y las transmisiones en vivo, pues van surgiendo ahí algunas eventualidades que tenemos que ir resolviendo al momento. Esperamos que les haya servido de mucha ayuda a la información que hayan visto hoy. Y bueno, recuerden que nosotros les compartimos solo una parte de todo el mundo de información que hay allá afuera, ¿no? Entonces, la mejor fuente de información pues va a ser el médico veterinario que conoce a su perrito, a su gatito, que lo ha tratado toda la vida y que les puede recomendar de acuerdo a ese individuo en particular, porque pues bueno, nosotros les hablamos como de lo general. Les agradecemos mucho que se hayan conectado y bueno, recordarles que esta plática queda grabada, la pueden ver en YouTube, ahí va a estar subida el lunes de la siguiente semana, se sube. Paco, no sé, un último mensaje antes de despedirnos. Sí, nada más agradecer a todos los que estuvieron aquí, que digo, ya vi que ya están viendo algunos, pero hubo bastante gente, muchas gracias a todos. Y al principio de estos webinares decíamos saludos a nuestros amigos de, no sé, me acuerdo, creo que fue de Argentina, no sé qué. En esta plática puedo decir muchas gracias a nuestros amigos de Latinoamérica por vernos, que ya vi que fueron bastantes. Y pues les repito a todos ustedes por su tiempo, por dejarnos estar aquí, que llevamos casi poquito menos de hora 40, compartiendo pues lo que nos gusta, tratando de simplificarlo lo más posible para propietarios. Digo, veo que hay muchos colegas por ahí también complementando la plática, ¿no? Que me parece bien, digo, para eso es la idea de eso, ¿no? Que se da a conocer como el trabajo y y pues tratar de llegar a más casas, a más perritos que hace falta comportamiento, que hace falta esterilización. Entonces, muchas gracias a todos, esperemos que haya sido muy útil y digo, yo por mi parte pues me despido, les deseo buenas noches y pues los dejo con Toño y con Gina. Gracias, Paco, y pues igual, Gina, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias también a Humbert y bueno, a la doctora Ale, que no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero bueno, también agradecemos, estuvo mandando información y pues preparando también la charla. No sé, Gina, si, bueno, un mensaje, ¿no? Para despedirse y si nos puedes compartir también las redes de Humbert, que bueno, se están mostrando en pantalla, pero aún así. Sí, bueno, yo sí quiero hacer un último comentario, que me da mucho gusto que no nada más sean los tutores de sus perros, gatos o el compañero que tengan los que se interesen por estas pláticas. Me da mucho gusto ver a colegas médicos veterinarios interesados y que llegan hasta el final de estas pláticas. Es muy importante para nosotros, hablando, bueno, sé que también para el equipo de Vetus, pero hablando específicamente por los miembros de Humbert Comportamiento Animal, estamos muy contentas de compartir este conocimiento que muchas veces en nuestras universidades tampoco se difunde mucho sobre el comportamiento, o tal vez es solo una materia que llevamos en algún semestre, ¿no? Y tan amplio que es todo esto del comportamiento, nos da mucho gusto que se interesen, ¿no? O sea, ahora que veo que piden los estudios, siempre acuérdense que todo es bajo evidencia científica y eso, ¿no? Que los colegas también se formen en comportamiento, porque muchas de las recomendaciones con las que nos hemos topado
sobre decisiones como estas de la esterilización han sido hechas por colegas médicos veterinarios y en algunos casos, bueno, pues era algo que no era recomendable para ese problema en específico, ¿no? Entonces, el que estemos informados de estas cuestiones y el que se interesen y que se queden hasta altas horas de la noche para escuchar esta información, me da mucho gusto, los felicito. Y pues eso, que estamos muy contentas de que quieran informarse más, de que estén pidiendo los artículos, con todo gusto les damos el nombre de todos los artículos o bueno, se los pasamos a los doctores de Vetus. Y bueno, para todos aquellos propietarios también, bueno, que a nosotros no nos encanta decirles propietarios porque no somos dueños de, ¿no? Para todos los tutores que estuvieron aquí presentes, les agradecemos mucho también el interés porque pues hay decisiones que impactan directamente en el bienestar de ese ser que decidimos que fuera nuestro compañero de vida, ¿no? Entonces, el preocuparse porque tenga un bienestar completo, no nada más físicamente, sino emocionalmente, es de aplaudirse, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estamos igual en redes, Instagram como Umbelt Animal y en Facebook Umbelt Comportamiento Animal. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Ya no les quitamos más tiempo de la noche también para que puedan descansar. Saludos y pues nos vemos la siguiente semana con el nuevo tema, ¿no? Cuídense mucho, muchas gracias, que estén muy bien. Adiós.